Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio San Agustín de Iquitos. Vamos a iniciar la sesión de hoy dentro del área de comunicación. Para eso estemos atentos para poder comprender lo que se les quiere decir en este día. Muy bien, no sin antes mostrar los acuerdos de convivencia. Número 1, observamos atentamente las diapositivas. Número 2, mantenemos la concentración. Bien, tenemos ahí una imagen. En ella hay un texto. Miguel Camargo, el alma indígena de la pintura peruana. Pintor peruano que se ha impuesto internacionalmente, responde en esta entrevista lo que significa para él la esencia de la pintura indigenista. ¿Cómo iniciaste tus estudios en Lima cuando viniste del Cusco? Los mejores pintores de la época estaban en la Escuela Nacional de Bellas Artes, aspiraban a estudiar allí. Al llegar, el director de la escuela me tomó una prueba de dibujo y me aceptó. Luego la beca para mis estudios la obtuve en el segundo año, por mis buenas notas. Bien, tenemos unos enunciados que están de un color algo verdoso. Son enunciados porque presentan ideas todavía incompletas. Si yo leo juntamente con si yo leo completo, digamos, los mejores pintores de la época estaban en la Escuela Nacional de Bellas Artes, nos encontramos frente a una oración. En la parte de abajo, donde dice la beca para mis estudios, la obtuve en el segundo año por mis buenas notas. También nos encontramos frente a una oración. Pero si solamente leemos la parte verde en la primera línea, los mejores, a ver, ubíquense, los mejores pintores de la época, tenemos un enunciado todavía incompleto, ¿no? Entonces quiere decir que esa parte verdosa viene a ser el sujeto. Y dentro de ese sujeto tenemos una frase prepositiva donde dice de la época, es decir, la parte subrayada de la época. Abajo también en la parte subrayada, para mis estudios. Esa parte subrayada que inicia con una preposición, en este caso la primera parte subrayada que dice de la época, inicia con de, es una preposición, y abajo para mis estudios inicia con la preposición para. La parte subrayada del sujeto es un modificador indirecto, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque va indirectamente unido al núcleo del sujeto. Esto se lo voy a explicar más adelante con los ejemplos, ¿ya, chicos? Bien, el modificador indirecto y las preposiciones. El propósito es identificar el modificador indirecto y las preposiciones en diferentes tipos de texto. Tenemos la definición del modificador indirecto. ¿Qué es el modificador indirecto? Es aquella palabra o grupo de palabras que se unen al núcleo del sujeto por medio de un enlace llamado preposición. Ahora sí, observa el siguiente ejemplo. La prima de ellas se llama Tatiana y vive cerca de mi casa. Esta es una oración simple, si bien es cierto. Si es una oración simple, tenemos la división de sujeto y predicado. ¿Cómo reconocer el sujeto o el predicado? Identificas primero el verbo, en este caso es se, y hago la pregunta al verbo, ¿no? A todo lo que sigue después del verbo. ¿Quién se llama Tatiana y vive cerca de mi casa? La respuesta sería la prima de ellas. Todo lo que me sobra, es decir, la prima de ellas, viene a ser el sujeto. Y todo lo que queda también viene a ser el predicado. Ya tenemos la división de sujeto y predicado. Pero dentro del sujeto hay una preposición que es de. En este caso completa con de ellas.
Ya se unen indirectamente al núcleo del sujeto. De ellas. Entonces esto se convierte en modificador indirecto. La prima de ellas. Siempre un modificador indirecto inicia con una preposición. En este caso la preposición es de. ¿Ya? Pero de ellas es ya el modificador indirecto. ¿Ya? Y también está subrayada esa NS, significa núcleo del sujeto. En este caso la palabra prima. Ahora, en el siguiente texto, observa lo que expresan las palabras resaltadas. Miguel, fue duro para ti encontrarte en situación de migrante, desarraigado de tu pueblo y sin conocer a nadie, como tú dices. Durísimo. Felizmente contaba con el apoyo económico y moral de mis padres. Y el amor de la familia es más fuerte que cualquier otra cosa, sobre todo el de mi madre. Al principio mis obras eran presentadas solo en exposiciones individuales, pero las cosas mejoraron cuando ganó el primer premio del tercer Salón Nacional de Acuarelas, concurso organizado por el Instituto Peruano Norteamericano. La gente del círculo artístico y los coleccionistas comenzaron a fijarse más en mí y en mis pinturas. Entonces mejoró mi economía. Muy bien, las partes color anaranjadas son preposiciones, no solamente palabras preposiciones, pero cuando hablamos ya de la parte sombreada moradita, de la familia, del círculo artístico, ya nos encontramos como un modificador indirecto. Hay oraciones en ese texto y podemos decir que también tiene sujetos y tiene núcleo, por lo tanto, identificamos también el modificador indirecto en la parte sombreada de color morado. Muy bien, la preposición es una palabra eh, que relaciona una palabra con otra u otras. Para introducir un complemento, una preposición no varía su forma bajo ninguna circunstancia. Se dice que las preposiciones pertenecen a una clase cerrada de palabras porque su número es limitado. Se presentan tanto en el sujeto como en el predicado de la oración. Las preposiciones son las siguientes: a, ante, bajo, con, contra, en, entre, hacia, de, desde, durante, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía, bien, etcétera, ¿no? Ejemplos. Una persona con talento supera muchas dificultades. Tenemos ahí preposiciones. ¿Cuál sería la preposición? Con. Muy bien. Una fiesta sin música podría ser divertida si nos ponemos a cantar. Ahí las preposiciones son sin y a. Las entradas para el concierto ya se agotaron. La preposición ahí es para, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estas preguntas se hacen en la metacognición, ¿no? En realidad, todas las, las temáticas que nosotros como docentes podemos enviar nos sirven para nuestra realidad y ustedes los podrán experimentar en su vida diaria, ¿no? Muy bien, esta ficha de autoevaluación que ustedes van a poder confirmar los ítems cuando desarrollan las fichas, ¿no?, que descargan el día de hoy. Y finalmente, descargar las fichas el día de hoy para que puedan subirlas a tiempo, chicos, ya que tengan un bonito día y puedan desarrollar su ficha con mucho criterio y mucha responsabilidad. Gracias, chicos.